Llevamos algunos años de amistad con Esteban y damos muchas gracias a Dios por su vida y por su ministerio entre nosotros. Esteban. Gracias. La iglesia se llama Illuminate, Illuminate, no Illuminati. Bueno, la verdad es un gusto de estar de vuelta con ustedes. Y vamos a seguir un poco el rumbo de Osiel de la semana pasada, ¿no? Pero antes tengo que confesar que cuando yo conocí al Señor por primera vez, en los años 70 por allí, yo estaba pero tan fuerte con el deseo de conocer al Señor y conocer la palabra de Dios, y de vez en cuando los sábados a la noche o domingo a la tarde pongo el televisor y veo estos televangelistas, pero me pusieron furioso porque estaban predicando cualquier cosa, pidiendo dinero. Bueno, seguramente en alguna vez alguno de ustedes han visto estos televangelistas. Bueno, resulta que después de la ira, del enojo que tenía, se cambió a ser chiste. Así que a veces prendí el televisor para burlarme con estos hombres. Y bueno, para mí fue casi algunas veces una carcajada, con un hombre ahí en el piano, viste, tocando suavemente. Hermanos y hermanas, solamente $7 por 7 semanas le va a cambiar la vida una vez para siempre, ¿no? Me burlaba. Pero justamente el pasaje que nosotros encontramos esta mañana en el libro de Filipenses, los versículos 15 a 18, en el primer capítulo, me cambiaron la mente. Mi opinión sobre estos hombres y mujeres. Si tienen sus Biblias, por favor, ábrenlas a Filipenses 1. Bueno, como ya deben saber, la iglesia de Filipos tenía una relación fuerte y de mucho cariño con el apóstol Pablo. Y cuando oyeron que de sus sufrimientos en la cárcel, se entristecieron y se preocuparon mucho por Pablo. De modo, en cuanto que pudieron, demostraron su preocupación. Nosotros vemos en el capítulo 4, por ejemplo, el versículo 18, que enviaron un regalo que satisfiera las necesidades de Pablo. Posiblemente nada más que dinero, pero puede haber sido otra cosa también. Y en el capítulo 4, Pablo menciona eso como una nota de agradecimiento. Pero también enviaron a Epafrodito para que le entregara ese regalo a Pablo. Como dice Pablo en el capítulo 4, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y también enviaron a Epafrodito para que sirviera a Pablo cuando estaba en la cárcel encadenado. Eso lo vemos en el capítulo 2. Pero también aparentemente llegó Epafrodito cuando vino con el regalo. Aparentemente también le entregó un reporte a Pablo que daba cuenta de los temores de los filipenses de que Pablo estaba siendo perseguido en Roma por otros creyentes. No creyentes, sino otros creyentes. Y que había quizás una amenaza de vida o muerte sobre Pablo. Y en su carta para ellos, Pablo confirma que los filipenses han comprendido con exactitud sus circunstancias, que vamos a leer en un momento. Y seguramente en el estudio de la semana pasada, predicación de la semana pasada, pudieron ver el testimonio de Pablo, el valor y la integridad de este hombre, este predicador del evangelio, y su osadía para predicar el evangelio, aún estando encerrado y encadenado. Pablo entendía y dijo que sus prisiones le habían servido más bien para la extensión del evangelio.
Y él usaba esta situación incómoda para llevarles el mensaje a toda la guardia pretoriana que le custodiaba, todas las guardias y al resto de la gente en Roma, creyentes y no creyentes, sabían que Pablo estaba preso por servir a Cristo. Y esto resultó en los cristianos en Roma se animaron a anunciar el evangelio sin miedo y con mucha más confianza. Pero aparentemente, en medio de toda esta tribulación, se levantaron algunos cristianos aprovechosos, quienes no respetían la autoridad de Pablo, usando esta circunstancia de Pablo para hablar mal de él y para añadir más sufrimiento y aflicción a sus prisiones en Roma. Es evidente que en este pasaje estos cristianos estaban celosos de Pablo. Ahora, esta gente no son los judaizantes que predicaba otro evangelio. No son falsos maestros tampoco, porque dice claramente el texto que estaban predicando el verdadero evangelio. Y claro, si no estaban predicando el verdadero evangelio, estaría mucho más fuerte, mucho más duro Pablo con esa gente. Pablo no era indiferente al contenido del mensaje del evangelio. Si está fuera distorsionado, adulterado, mezclado, Pablo estaría realmente duro, como podemos ver en la carta de los Gálatas, donde dice el mismo Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos mencionado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que la habéis recibido, sea anatema. Ahora, yo me imagino, aunque el texto no lo dice claramente aquí, que estos hermanos en Cristo sintieron que ellos estaban allí, primero quizás eran allí en Roma antes de Pablo, y quizás pensaban que, bueno, Pablo estaba usurpando su lugar, su posición. Y siempre hay una predisposición en la vida de cualquier humano, la envidia, ¿no? Pero ahora ven una oportunidad para recuperar su popularidad, ya que Pablo está en la cárcel. Y yo me imagino que están creando esos cristianos, estos otros predicadores que están predicando un verdadero evangelio, no son falsos maestros, ni son judaizantes, pero están planeando y llevando a cabo extensivas campañas en Roma y en las ciudades circundantes. Esperamos de alguna forma eclipsar al apóstol y su actividad y el celo por el evangelio. También creo que tienen la esperanza de que cuando Pablo se entere de cuánto están haciendo, quizás él también sienta algo de la envidia que ellos ya sienten. El verdadero interés de estos era vencer a Pablo y añadir a las aflicciones que tenía en sus prisiones. Así que aquí en nuestro pasaje en esta mañana en Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 18, Pablo reconoce de que hay ciertos predicadores del evangelio que lo están molestando. Él describe su situación con estas palabras. Leámoslo. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor,
sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Bueno, en este pasaje, en estos 3 versículos cortitos, claramente Pablo hace distinción entre 2 grupos de mensajeros del Evangelio y las motivaciones detrás, que evidentemente fundamentan su predicación. Primero tenemos ellos que anuncian a Cristo por lo que dice Pablo, pretexto por lo general. En específico, por envidia y contención, no sinceramente. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, una persona que tiene un pretexto tiene un motivo que inventó para justificarse o justificar sus acciones. Así que aparentemente, como dije antes, estos creyentes, estos predicadores cristianos en Roma tenían un pretexto, un motivo que inventaron para justificar sus acciones. Bueno, ¿qué estaba detrás? ¿Cuál era la motivación según Pablo y el Espíritu Santo que está escribiendo estas palabras? Bueno, en versículo 15 es la envidia. ¿Y qué debo decir en cuanto a la envidia? Todos nosotros sabemos qué es la envidia, ¿no? La esencia de la envidia es que no describe un espíritu de una persona posee, sino el espíritu que resiente el hecho de que el otro posee esas cosas o cualidades. En la época de Pablo, los estoicos lo definían así. Una persona envidiosa es una persona que no está satisfecha con lo que tiene. Posee un espíritu de codicia, carece de un espíritu de agradecimiento y no es que únicamente quiere más, sino que quiere más que todo lo demás. Esa es la envidia y estos predicadores la tenían. No le querían reconocer a Pablo y autoridad. Querían inyectar en el seno de la iglesia principante la idea de que Pablo estaba presa por justificación, por una razón justificada, negando, como lo afirmaba Pablo, que él estaba preso por la predicación del evangelio, por la voluntad de Dios. Esa gente tenía envidia, pero también predicaban por contienda. O sea que querían imponer su propia voluntad, manipulando la situación de la gente sin respetar su propia voluntad. Ahora, ¿cuál sería la imagen de una persona que tiene contienda? ¿Qué persona en nuestras culturas es una persona que siempre está contendiendo? Los políticos. Siempre, no importa el país, siempre los políticos quieren manipular a la gente para imponer su voluntad, para que ustedes hagan todo lo que dicen. Describe una persona que quiere figurar, una persona que provoca. Gracias. Una persona que instiga. Y eso tiene que ver con personas especializadas con fraccionar un grupo humano, una iglesia, por ejemplo, si las cosas no se hacen a su manera. También pueden causar fisuras en el hogar, en el vecindario, en la comunidad. Y por eso esos cristianos estaban predicando. Y Pablo dice que esa contienda y esa envidia que fundamenta su predicación no es sincero. No están predicando sinceramente en el versículo 17.
Ahora, no creo que esté hablando del carácter de las personas en sí, sino su forma de predicación, el motivo con el cual ellos están predicando el Evangelio. ¿Sus mensajes son puros, dignos, sencillos? No, al contrario. Tienen fines personales. Y creo que ustedes tienen el discernimiento como creyente cuando un pastor, un predicador está predicando por sus propios fines. Y fueron esos. Tienen fines personales. Y en este caso quisieron agrandarse en frente de todos. Yo quiero ser el más macho, el número uno en la iglesia, en la ciudad. Y quiero agregar a las aflicciones de Pablo mientras él esté en prisión. Ahora, muchos hoy predican para ganar más diezmos, otros para ser más influyente. Algunos pastores y predicadores quieren ser plenaristas en las conferencias más grandes. O quizás simplemente hay hombres y mujeres que quieren tener una mejor posición dentro de la iglesia o la denominación. Y así que buscan predicar mensajes no de motivos sencillos, sinceros, sino para llevarse adelante o arriba en la estructura de la iglesia. Pero había otro grupo al cual Pablo se refiere en este pasaje. Y esto es el grupo que anunciaba con buena intención, con buena voluntad, con sinceridad, con un sincero deseo a alcanzar los perdidos. Y predicaron a Cristo, como dice Pablo, por amor, sabiendo que Pablo fue puesto por Dios para la defensa del Evangelio. Bueno, la verdad es casi no tengo que decir eso, pero por lo texto lo voy a decir. En toda nuestra vida cristiana, en todo lo que hacemos, debemos ser guiados por el amor. ¿Qué quiere decir amor? Buscar suplir las necesidades de otro, cueste lo que cueste. A ver. Buscar suplir las necesidades del otro, cueste lo que cueste. Esto es el amor. Y en este caso, la gran necesidad en Roma fue la salvación de romanos, para que esa gente en Roma tuviera una relación íntima con Dios para la eternidad. El amor lo impulsó. Y claro, es lo que dice en 2 Corintios 5, ¿no? 14 a 19. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, entre paréntesis, por el amor de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Leyendo este texto, a final de cuentas, de mi perspectiva, hay solo dos maneras de anunciar, de predicar, de compartir el Evangelio, que justamente son las mismas dos maneras de vivir sobre todo.
o por la manipulación o por el amor, por servir a los demás. Así que piénsanlo bien. Diariamente las decisiones que decimos, que tomamos, las cosas que decimos a los demás, a nuestros hijos, a la pareja, en la calle. O nosotros estamos diciendo o haciendo algo para manipular que otras personas hagan lo que quiero que hacen, o estoy pensando en cómo te puedo servir. ¿Cuántos de ustedes hombres se levantaron esta mañana y la primera palabra de su boca a tu señora fue, amor, ¿cómo te puedo servir hoy? ¿Dónde está el café? ¿Qué hay de desayuno? Bueno, a las 7 de la tarde esta noche no me perturbes para nada porque tenemos la final del Clásico Mundial de Béisbol. O manipulación o servicio. O no sinceramente, sinceramente. O con envidia y contienda, o con amor. No hay algo entre medio. Es el uno y el otro. Y esos predicadores estaban predicando así. Pero, sin embargo, creo que el interés principal de Pablo no estaba en señalar o identificar a esa gente, a esos dos grupos, sino su interés, lo que escuchamos al principio, era el avance del Evangelio. Sobre todo, él quiso que el Evangelio se avanzara. Esa gente, los manipuladores, querían humillarle, menospreciarle, pretendiendo que ellos eran más eficaces que él. Cosa que realmente vamos a ver en el versículo 18, que estaba bastante lejos de importarle a Pablo. Mírenlo. ¿Qué pues? Es una pregunta que quiere decir, ¿qué me importa? Como haríamos en Argentina. Yo sé que quizás aquí en otros países es algo brutal o grosero, pero en Argentina quiere decir, no me importa para nada. Y Pablo estaba diciendo eso fuertemente, no me importa, porque el espíritu que tiene en Cristo solo le causa regocijarse en el hecho de que Cristo está siendo predicado. Dice, no importa si lo están haciendo para hacerme sentir mal. Al final, Cristo está anunciado y en esto me gozo. Y tenemos que decir de nuevo, quizás se dijo la semana pasada, pero tenemos que decirlo de nuevo, que lo más importante aquí en este pasaje es el Evangelio. Mensaje de salvación. No hay otro mensaje de salvación al margen del Cristo crucificado, sepultado, resucitado al tercer día, que ascendió a los cielos, que está aceptado a poder y que tiene todo el poder, autoridad y gloria y que ha prometido volver. Y eso, créeme, lo hará. Amén. Lo que están haciendo es tratar de bajarme, humillarme, menospreciarme. Pero le digo, en el nombre del Señor, yo me regocijo, porque de cualquier manera, por pretexto o por amor, Cristo está siendo predicado. Y eso me da el gozo mayor. Bueno, 3 cositas, 4 quizás. Primero, sea cual sea la motivación interna de una persona, si el mensaje eterno es Cristo predicado,
nosotros debemos gozarnos de ellos. Aunque no me gusta escuchar la música y los pedidos de dinero y todo el fanfarrón de los televangelistas, yo sé que 99% del tiempo ellos están predicando Cristo muerto, resucitado para nosotros. Es un evangelio puro. No me gusta la manera en que lo predica, pero este pasaje me expone al sentir de Pablo. ¿Y qué me importa? ¿Cómo lo están predicando? ¿Y el por qué están predicándolo? A final de cuentas, el evangelio se está predicando. Así que gloria a Dios. Al igual de Pablo, nuestro gozo debería estar en el avance y la extensión del evangelio y no en nuestro propio ministerio, nuestros planes o nuestras circunstancias personales. Segundo, Dios sí puede usar hasta los más egoístas, los más sin escrúpulos, que amasan grandes fortunas para comunicar y llevar la verdad del mensaje de salvación, a pesar de sus malas intenciones y maquinaciones. Nuestra responsabilidad es escuchar para ver si están predicando el verdadero evangelio. Si es así, gócense. Tercero, creo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de estos versículos que Dios siempre honra su palabra, no una determinado grupo o persona. Y es cuando la palabra de Dios es expuesta que el Espíritu Santo puede obrar y transformar la vida de una persona. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, léanlo hoy a la tarde, es la palabra que transforma la vida a través del Espíritu Santo, no el predicador. Él usa el mensaje, él usa el evangelio, quiere usar el predicador, pero a final de cuentas es la palabra que transforma la vida. Ahora, cuarto, si tú tienes el audaz y ánimo para compartir la palabra, el evangelio, y ojalá que sí, porque estamos llamados a hacer eso, prepárate para el rechazo del mundo. Y muy posiblemente la envidia de algunos hermanos en Cristo que no lo puedan hacer de la misma manera. Como dijo Cristo en el Sermón del Monte, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Oren conmigo. Señor, confieso que a menudo no me ha regocijado en el éxito de otros. Y a veces lo he visto como una amenaza al sentido de mi propio valor. Enséñame a mí como a Pablo a regocijarme en el éxito aún de mis rivales. Ayúdame, Señor, a compartir el evangelio con amor, siempre evaluando las motivaciones detrás. Que la razón por la cual comparto la palabra del evangelio, Señor, sea solamente para que esa persona conozca al Señor y no para que me dé algo personal como resultado. Padre,
Te damos muchas gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, quien sufriendo mucho más de muchos de nosotros, y yo sé que en esta mañana mucha de esa gente en este lugar está sufriendo por tantas razones, aún en las aflicciones, aún condenado. Pablo podría gozarse en el hecho de que no importa cómo fuera predicado, el evangelio se predicó y se avanzó la extensión de tu reino. Ayúdame a mí, Señor, a escuchar bien y gozarme. Sea lo que sea la fuente de la predicación, del mensaje, siempre y cuando sea el evangelio puro, para tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.